No se equivoquen con nosotros somos nobles, pero sabemos luchar, sabemos defender lo nuestro. Tenemos mucha sangre aquí de patriotas, de libertadores y libertadoras. Si ustedes quieren, nosotros también. Y estamos decididos a todo. La patria para nosotros es todo. Comenzamos con la información del momento. Noticias de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las noticias de Venezuela en el día de hoy. Atentos a esto porque Nicolás Maduro guarda silencio mientras las disidencias dominan la frontera en Venezuela y Colombia. Lamentablemente, como sabemos, las disidencias han tomado prácticamente como prisioneros de guerra a un conjunto de militares venezolanos con el objetivo de hacer que Maduro hable sobre la realidad de lo que está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y es que las disidencias, estos grupos irregulares, han tomado ya el control de amplios territorios dentro de Venezuela en el estado Apure, en el estado Táchira, incluso también en departamentos de Colombia. Pero la situación es mucho más compleja porque la dictadura no quiere hacerse responsable frente a las pésimas decisiones. Por un lado, a la incapacidad e impreparación de muchos de los militares venezolanos para poder enfrentarse a estos grupos irregulares. Pero lo más grave de todo esto es que existen pocas ganas por parte de los militares venezolanos de ir a pelear en contra de estos grupos irregulares. La situación, por supuesto, se debe a que no tienen armamento, no tienen comida, no tienen la preparación, no tienen además un mando militar coherente, porque lamentablemente en muchos de estos casos las decisiones políticas, incluso en las estrategias, se sobreponen a las decisiones técnicas militares. Es así de pésima la dirección de la dictadura madurista. Esto refleja, por supuesto, las estructuras generales de lo que sucede en Venezuela. Al menos entre 6 y 10 militares venezolanos habrían sido secuestrados por las disidencias en la frontera entre Venezuela y Colombia después de que se hayan registrado enfrentamientos en el estado Apure. Según confirmó el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, 10 efectivos en total habrían desaparecido, de los cuales 6 estarían en manos de los terroristas del Frente Décimo de las FARC. Así lo ha explicado a través de su cuenta de Twitter, donde también pidió que la garantía de su integridad no debe ni puede ser como el 23 de abril cuando los dejaron abandonados en combate. Según el activista, la intención de los terroristas del Frente Décimo FARC es usarlos como piezas de negociación, mientras que ha exigido al Estado venezolano que se pronuncie sobre esta situación y que informe a las familias de los militares. No más opacidad, así lo ha demandado. Desde Fundaredes queremos denunciar públicamente la existencia de 8 militares venezolanos en manos de la guerrilla de la FARC en su 10º frente. En un procedimiento que ocurrió en la Capilla, donde varios militares resultaron caídos, donde se ha encontrado el abandono por parte de las Fuerzas Armadas, no solo a los militares que quedaron en combate con más de 300 guerrilleros, sino incluso en darle respuesta a su familia, que durante todas estas semanas han estado con desesperanza y con incertidumbre. Queremos denunciar el secuestro de estos 8 militares que aparecen como prisioneros de guerra en este comunicado. Pero además queremos repudiar el silencio que han tenido las Fuerzas Armadas venezolanas frente a este hecho dantesco donde han tratado de forma miserable a los militares. La desaparición de los efectivos se ha denunciado recientemente y, según ha explicado Tarazona, han podido verificar a través de un video que los guerrilleros tienen a 6 de los efectivos desaparecidos que se encuentran en calidad de rehenes. La vida de esos 10 efectivos desaparecidos es responsabilidad del Estado venezolano. Así lo advirtió, pidiendo al régimen de Nicolás Maduro que actúe lo más pronto posible. Hemos conocido por los testimonios de los heridos que durante 3 y 5 días caminando lograron salvar su vida, el maltrato que han recibido por parte de las Fuerzas Armadas. El señor Vladimir Padrino López vino a manosearlos en el Hospital Militar de San Cristóbal, cuando muchos de ellos ni siquiera comida digna están recibiendo en los centros hospitalarios donde están siendo atendidos. Los combates en la frontera han protagonizado una escala de tensiones entre Caracas y Bogotá, marcada por el cruce de acusaciones entre autoridades. La organización Fundaredes ha denunciado un aumento en las cifras de criminalidad en los estados fronterizos de Venezuela, donde se han notificado 99 asesinatos, 55 personas desaparecidas y 28 enfrentamientos
enfrentamientos armados. Los enfrentamientos se suceden desde el pasado domingo 21 de marzo, desde cuando las organizaciones denuncian que se han registrado bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela en contra de los grupos irregulares que bastante bien conocen el área y que por supuesto tienen la capacidad de movilización rápida y oportuna para evitar cualquier ataque frontal por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y es que, damas y caballeros, la forma en la que trabajan estos grupos irregulares es ataque y huida, ataque y escape. Es fácil, es conocido esto, pero lamentablemente eso los tomó por sorpresa a muchos miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y ahora la dictadura madurista, el dictador Maduro, no quiere pronunciarse, está calladito, no habla, no dice nada respecto a lo que está sucediendo en la frontera porque sabe que en términos reales, en los hechos, ha sido derrotado por Gentil Duarte. Pero lo más grave de todo esto es que mientras más pase el tiempo, Gentil Duarte empieza a tomar más posesión sobre los territorios y eso por supuesto va en contra de la paz y del desarrollo de la ciudadanía venezolana, de los miembros ciudadanos que viven en las áreas circundantes a la frontera, porque ya no deben responderle ni económica, ni social, ni jurídicamente al Estado venezolano, sino a las decisiones de estos grupos irregulares, a las disidencias. Hablando en términos estratégicos y operacionales, sabemos que los jóvenes que fueron enviados a este lado de la frontera son los más capacitados, preparados y especializados en el uso de las armas y estrategias de combate, tanto del ejército como de la naval. O sea, son los mejores y los mejores fueron sorprendidos y eliminados en un día por los grupos irregulares. Ahora, imaginemos un escenario donde tengan que enfrentarse al ejército colombiano, al ejército brasilero o al ejército de los Estados Unidos. Posiblemente no aguantarían ni medio día, porque además existe otro factor en ese eventual escenario, el factor de la necesidad de la liberación del país. Aquí no hay ese factor. Aquí se están enfrentando con un verdadero enemigo del país, de la ciudadanía, de la paz, de la correcta razón. Son grupos irregulares, son grupos delincuenciales. La dictadura ha mandado a estos jovencitos con el objetivo de que, como son los más capacitados, sean los encargados de eliminar a los grupos irregulares rápidamente, pero no se ha logrado eso y no se va a lograr porque prácticamente esto que se ha generado de que la dictadura mandó a los mejores y los mejores fueron eliminados en un 2x3, en un día los eliminaron, ahora ya no hay las posibilidades de que se recompongan porque hay heridos, hay gente desmotivada. La desmotivación en la fila de las Fuerzas Armadas venezolanas es enorme y además hay que tener en cuenta que la desmotivación genera en ese momento que prácticamente no quieran ir a enfrentarse porque no tienen el apoyo, no tienen la comida, no tienen los pertrechos, no tienen la información, no tienen las herramientas de comunicación. Las radios, por ejemplo, no sirven porque cuando se realizaron estas emboscadas y se los llevaron secuestrados a los miembros militares, se dieron cuenta que muchas de las radios que tenían estos jóvenes no servían. Entonces, ni siquiera para pedir apoyo, auxilio, ayuda, refuerzos, nada, porque no hay la posibilidad, porque no tienen las radios que funcionen. Ahora ya nadie quiere ir y eso es por culpa de la dictadura porque esta los tenía como aliados al grupo de Gentil Duarte años atrás. Sigue teniendo en ese momento como aliados a Iván Márquez y a Jesús Santrich. Eso es la descomposición total de la sociedad venezolana. Y es que, amigas y amigos, no se puede entender cómo es que todo el apresto operacional no funciona, cómo los mismos ciudadanos militares venezolanos no tienen desde este momento la capacidad de enfrentarse a la dictadura. Está claro que el dictador Maduro ha destruido toda Venezuela, la economía, la salud, la educación, los servicios, la sociedad, el futuro de los jóvenes, las capacidades económicas, las empresas privadas, el sueldo de los maestros, el sueldo de los médicos, el sueldo de los funcionarios públicos, el sistema petrolero y ahora también las capacidades de las Fuerzas Armadas y de la policía de sentar soberanía en el país y de hacerse respetar frente a este tipo de grupos irregulares que son, por supuesto, enemigos de la paz y de la sociedad. Es que está claro que el dictador Maduro es solamente eso: destrucción, ruina, hambre y total pérdida para Venezuela. Noticias internacionales de hoy. Muchísima atención porque en otras noticias de Venezuela les contamos que Leopoldo López se puso a disposición de la justicia española ante posible extradición. Así como lo acaban de escuchar, el dirigente opositor destacó que se pone a la orden de las autoridades de un país con instituciones democráticas, separación de poderes y justicia. Ante la persecución de la dictadura de Maduro, ahora reflejada en una solicitud ilegal de extradición, una vez más me pongo a disposición de la justicia. Así lo ha anunciado López en un mensaje en Twitter en el que ha informado de su petición de comparecencia voluntaria ante la Audiencia Nacional. En el escrito publicado junto a su mensaje, Leopoldo López manifiesta su absoluta disposición a comparecer voluntariamente tantas veces sea llamado por la Audiencia Nacional con ocasión de la extradición solicitada por la justicia de la dictadura. El opositor solicita además que se eviten medidas de carácter preprocesal y o policial al tenerle ya por comparecido y a plena disposición de la autoridad judicial competente. Leopoldo López además subraya en alusión a la Audiencia Nacional que se pone
pone a disposición de la justicia de un país con instituciones democráticas, separación de poderes y justicia, en la cual confía plenamente, dice. En el escrito presentado recientemente ante los juzgados centrales de la instrucción de la Audiencia Nacional, el opositor designa procurador y abogado. El Tribunal Supremo de Justicia chavista informó hace pocas horas de que solicitó a España la extradición del político opositor Leopoldo López, quien abandonó su país a finales de octubre pasado de forma clandestina a través de la frontera con Colombia. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente solicitar al Reino de España la extradición activa del ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza para el fiel cumplimiento del resto de su condena en territorio venezolano. Así lo declaró la Corte, que responde a los intereses de Nicolás Maduro en un comunicado. Según el texto, la condena que debe cumplir López es de 8 años, 6 meses, 25 días y 12 horas por los delitos de determinador en el delito de incendio, determinador en el delito de daño, autor en el delito de instigación pública y el de asociación. El máximo tribunal indicó que remitió a la Cancillería chavista la sentencia con sus copias certificadas y las actuaciones que cursan en el expediente, sin agregar más detalles. El pasado 24 de octubre se conoció que el opositor abandonó Venezuela rumbo a Madrid después de pasar 18 meses en la residencia del embajador español en Caracas, donde estuvo en calidad de huésped mientras era solicitado por la justicia local y acusado de ser terrorista por el ejecutivo chavista. El opositor ingresó en la residencia del embajador después de que el 30 de abril del 2019 saliera del arresto domiciliario en el que se encontraba para unirse a un conato de levantamiento militar dirigido por el también dirigente de oposición Juan Guaidó. Tras llegar a Madrid, fue recibido por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la sede del PSOE, en un encuentro que fue difundido por el Partido Socialista en redes sociales con el mensaje: el PSOE desea una vía pacífica a la crisis en Venezuela porque el pueblo venezolano debe sufrir lo mínimo. El recibimiento de Sánchez a López no fue bien visto por el gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien para entonces dijo que el presidente español siempre comete errores con Venezuela. Antes de refugiarse en la embajada de España y huir de Venezuela, López cumplía una condena en una cárcel militar en Caracas desde septiembre de 2015 tras ser acusado como responsable de los disturbios ocurridos al final de una marcha antigubernamental en 2014 en los que murieron 3 personas. Tras conocerse la petición de extradición, el líder del PP, Pablo Casado, instó al gobierno español recientemente a que exprese que no reconoce a un tribunal de una dictadura como el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y que no accederá a la extradición del opositor Leopoldo López. Y así, amigas y amigos, esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad, que se hayan informado, es lo más importante de todo esto. Así que si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo en sus redes sociales para que más personas sean informadas. También les invitamos a que, si no se han suscrito aún a nuestro canal, lo hagan en el día de hoy y además activen la campanita de notificaciones para que de esta manera sean informados cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.